Cada historia sostiene un hilo conector entre nuestro aprendizaje, nuestra transformación y nuestra evolución. Bienvenido a este espacio para conectar contigo, con otros y con el mundo. Soy Rocío Capel y tengo tanto que contarte. ¿Cuál es el origen? Sí, ¿dónde nacen nuestros miedos? ¿En qué momento se forman nuestros bloqueos, nuestras ansiedades, inseguridades? ¿En qué momento se desarrollan esas limitaciones internas, ese autosaboteo, esta desconfianza ante otros, ante nosotros y ante la vida? Retrocedamos unos años atrás, depende cuántos para cada persona. Retrocede hasta tus años más inocentes, más vulnerables, más crédulos. Cuando eras pequeño. Cuando nacemos, venimos como un libro en blanco. No tenemos juicios, no tenemos etiquetas, ni miedos, no tenemos ideologías, tampoco tenemos creencias. Simplemente somos amor, puro amor. Y conforme vamos creciendo, vamos escribiendo los primeros capítulos de nuestro libro. Bueno, nosotros no, nuestro entorno, nuestros cuidadores lo escriben. Los seres humanos no solo aprendemos con comunicación verbal o lecciones, sino que también aprendemos por modelaje de otros. Quiero decir que nos fijamos en conductas de otras personas y las repetimos y también las imitamos. De esta manera adquirimos los aprendizajes. No nos dicen cómo caminar, pero observando y con la ayuda de otros nos atrevemos a dar nuestros primeros pasos. Así que son ellos, nuestros padres, nuestros cuidadores, los que nos enseñan las primeras lecciones de cómo vivir. Nos enseñan a cómo interpretar el mundo, a otros y a nosotros mismos. Y depende de cómo piense, sienta y actúe tu círculo, pensarás, sentirás y actuarás. Todas esas primeras vivencias y el significado que le damos influyen e influirán en lo largo de nuestra trayectoria de vida, porque toda esa información se almacena en nuestro consciente e inconsciente como creencias. Nuestras creencias son nuestros programas mentales, lo que creemos, lo que pensamos del mundo, de otros y de nosotros mismos. Mis creencias no son las mismas que las tuyas, y las tuyas no son las mismas que las mías. ¿Por qué? Pues porque nuestro entorno no es el mismo, porque los mensajes y aprendizajes tampoco son iguales. O tal vez sí, tal vez interpretamos la vida similarmente. Lo que sí que compartimos como personas son heridas emocionales, heridas que se han abierto en la infancia, y en ese proceso en el que nos íbamos convirtiendo en adolescentes y en adultos, las cuales nos han enseñado a esconder y proteger nuestro puro amor, ese con el que llegamos al mundo. Lo hemos escondido bajo capas de evitación, de dependencia, de rigidez, de control, aunque no todos de la misma manera ni con la misma intensidad. Hay personas que siguen anclados en daños de esos años atrás. Hay personas que tienen una o varias heridas, algunas más profundas, algunas más dolorosas. Algunos siguen anclados con sucesos negativos, anclados al dolor, siguen bloqueados por recuerdos y sensaciones del pasado. De las heridas que hablo y que es probable que ya conozcas, o si no, que vayas a conocer, son 5: rechazo, abandono, traición, injusticia y humillación. Para saber si estas heridas nos están deteniendo o haciendo que actuemos bajo máscaras inconscientemente, profundicemos un poco en cada una de ellas. Así que demos paso a la herida del abandono. Las personas con esta herida en su infancia tuvieron padres ausentes, puede que física, emocional o económicamente. De niños han sufrido por no sentirse apoyados con una conexión de amor, de afecto. Les ha faltado cariño, o el cariño que han recibido ha sido frío o diferente de lo que esperaban. Y no solo no recibieron lo que necesitaba emocionalmente, sino que puede que también materialmente. De niños crecieron y sintieron carencia. ¿Cómo se protegen de adultos? En la adultez se esconden tras la máscara
de dependencia y su mayor miedo es la soledad. Son adultos con baja autoestima, con sentimientos de no merecimiento. Por ello, viven con miedo a la pérdida, lo que les lleva a tolerar situaciones y relaciones difíciles. Hacen todo lo posible para que las personas no se vayan de su lado, porque les cuesta manejarse por sí solos. Así que buscan la presencia, la atención y la seguridad. Necesitan ser apoyados por su entorno. Son personas con estados emocionales inestables. Un día pueden estar tristes y al otro alegres. Sus emociones se desestabilizan con facilidad. Son personas conformistas, pasivas. De forma consciente o inconsciente pueden llegar a provocar dramas o enfermedades para llamar la atención de otros. También empatizan fácilmente con los demás, se identifican con emociones y sufrimientos ajenos. Cuando hacen algún favor o cuidan de alguien, es con la esperanza de que se vuelvan a ocupar de él a cambio. Estos adultos, en presencia de una persona enfadada o agresiva, pueden bloquearse y convertirse en niños asustados. Podrían decir algo así: siento que puedo perderlo todo, que me pueden abandonar. Por lo tanto, tolero y me esfuerzo por mantenerlo. Mi miedo a perderlo todo es lo que me genera dependencia emocional. Seguimos con la herida de rechazo. Las personas con esta herida en su infancia no se sintieron aceptados tal y como eran. No se sintieron queridos. Pudieron recibir comentarios desagradables o de infravaloración sobre su persona o su comportamiento. Se han sentido invisibles o diferentes a su entorno familiar o otros entornos. ¿Cómo se protegen de adultos? En la adultez son personas que se esconden bajo la máscara del huidizo. Se preocupan demasiado por su apariencia e intentan parecer perfectos porque temen a la exposición, temen ser juzgados, criticados y rechazados. Sin embargo, buscan y necesitan el reconocimiento externo, puesto que ellos mismos dudan de sus capacidades, de sus talentos, lo que los lleva a una baja autoestima y constantemente se sienten insatisfechos, sienten apatía, que no valen, se infravaloran, se anulan, sienten inseguridad. No confían en ellos mismos ni en la vida. También son grandes procrastinadores, para así evitar pasar a la acción y no ser juzgados por no hacer las cosas bien. Y cuando tienen logros, los minimizan, no los consideran importantes. Les cuesta aceptar cumplidos o detalles porque tienen la creencia que no se lo merecen. Las personas que actúan bajo la influencia de esta herida prefieren la soledad. De esta manera no reciben el rechazo. De igual manera que si reciben mucha atención no saben qué hacer, no se sienten interesantes. Por lo tanto, sabotean sus relaciones y situaciones antes de concretar algo por miedo a sufrir. No se creen merecedores de amor ni de cosas buenas, así que prefieren rechazar que ser rechazados. La paradoja es que el miedo a ser rechazados es en realidad un autorrechazo. En determinadas situaciones se convierten en personas obsesivas y desapegadas de lo material. Así, podrían huir con facilidad. Si esta herida es muy profunda, pueden aislarse del mundo. Podrían decir algo así: realmente soy yo quien creo que no soy perfecto, que no soy interesante, que no valgo. Por eso tengo tanto miedo al rechazo. Cuando soy elegido, saboteo mis relaciones. No me puedo creer que otros tengan sentimientos hacia mí. Pienso que esas personas quieren estar conmigo porque no tienen nada mejor que hacer. Y cuando no soy elegido, refuerzo mi idea del rechazo. La siguiente herida a comentar es la de humillación. Las personas que tienen esta herida en su infancia fueron ridiculizados o se avergonzaron de su persona por haber experimentado placer con sus sentidos. Son niños a los que cortaron su libertad con actitudes represivas y de desprecio. Recibieron un trato que les hicieron sentir menos, en el que se burlaron de ellos. ¿Cómo se protegen de adultos? En la adultez son personas que se esconden bajo la máscara del masoquista y tienen miedo a la libertad. Bajo esta influencia, estas personas se infravaloran. Creen que hay algo malo en su persona, que no son suficientes, por lo tanto no merecen ser felices. Y justo esto hace que se centren más en las necesidades de los otros que en las suyas propias. Las suyas
las anulan, como se anulan a ellos mismos. Estas personas sienten y arrastran con culpa y vergüenza, impidiendo aceptarse y cuidarse, sin tomar acción hacia ellos mismos. De igual modo que no reconocen su propósito de vida. Tienen la creencia que su deber es servir a todos los que quiere, a quienes pone por encima de ellos mismos. A estos adultos no les gusta que les traten como niños y rechazan los impulsos vinculados con los sentidos. Tienen miedo a pasarse de la raya y sentir vergüenza. Tienen miedo a ser castigados si disfrutan demasiado de la vida. Son personas que, aunque conocen sus necesidades, nunca las escuchan. Creen que deben sacrificarse para ganarse el cielo. Pueden llegar a sentir asco de sí mismos y a menudo se recompensan con comida. Pero sus emociones de culpabilidad y vergüenza estropean ese disfrute. Son personas con el don de hacer reír a las personas burlándose de su propia persona, humillándose. Podrían decir algo así: me avergüenzo de mí mismo y tengo miedo a que descubran y juzguen lo malo de mí. Por eso me enfoco en otros. Intento ayudar a los demás para así tratar de ser bueno y bien visto por otros. Demos paso a la herida de traición. Las personas que tienen esta herida en sus infancias no cumplieron con lo que le prometieron. Son niños que se han sentido traicionados o manipulados con su o sus cuidadores. Han sido testigos de promesas no cumplidas, de mentiras o de señales de debilidad. Por lo tanto, perdieron la confianza y consideraron que este o estos cuidadores eran irresponsables, eran de no fiar. ¿Cómo se protegen de adultos? En la adultez se esconden bajo la máscara del controlador. Viven en hipervigilancia. Tienen que controlar todo lo que ocurre a su alrededor para así anteponerse ante cualquier peligro y evitar sorpresas. Viven en constante preocupación. Son personas muy exigentes en las relaciones. Tienen miedo a que les mientan. No soportan las mentiras. Lo que les molesta no es la razón, sino la mentira en sí. Son compulsivas y obsesivas. Se apegan al resultado final. Les falta confianza en ellos mismos, en los demás y en la vida. Por ello rechazan la incertidumbre y ven el futuro negro. Son adultos que hacen todo para convencer a los demás de que tienen una fuerte personalidad. No están conectados con su vulnerabilidad y quieren que otros sepan de que es capaz. Su reputación es muy importante y esperan mucho de otros. No soportan que alguien venga a desmontar sus planes. Les cuesta aceptar imprevistos. Son personas que difícilmente confía y dejan que le conozcan. Desconfían del sexo opuesto. Temen a que puedan aprovecharse y son excelentes manipuladores a la hora de controlar a sus parejas, aunque no quieran admitir que buscan pruebas de amor. Comprenden y actúan muy rápidamente, pero la mayor parte del tiempo se precipitan. Están convencidos de tener la razón e intentan imponer su punto de vista a los demás. Les gusta tener la última palabra. Son rencorosos, intolerantes e impacientes con aquellos que considera lentos. Buscan mostrarse independientes, tienen miedo al compromiso. Podrían decir algo así: no puedo confiar en la vida ni en nadie, porque ya me han traicionado. Necesito seguridad y controlar todas las situaciones. Por eso me cuesta tomar acción y salir de mi zona de confort. Y por último, y muy importante, la herida de la injusticia. Las personas que tienen esta herida crecieron en un entorno de frialdad, sin muestras de afecto, de cariño. Crecieron en un ambiente rígido y autoritario. De niños no han sabido o no han podido expresarse, ni ser ellos mismos. Han sido sensibles y aprendieron a poner límites a esa gran sensibilidad, exigiéndose mejorar su rendimiento para ser y parecer perfectos. ¿Cómo se protegen de adultos? En la adultez se esconden bajo la máscara de rigidez y sienten miedo a la frialdad. Se comportan de manera viva, positiva y dinámica, aunque estén agotados. En contadas ocasiones admiten que tienen problemas o que algo les molesta, y cuando lo hacen, al momento añaden un no es para tanto, o simplemente contarán cómo lo solucionaron por ellos mismos. Estas personas se exigen mucho a sí mismos porque creen que no se les aprecia por quien son, sino por lo que hacen. Les cuesta comprometerse por miedo al error.
por miedo a equivocarse, ya que temen al fracaso. Se controlan para parecer perfectos y para corresponder al ideal que se han fijado o al que creen que los demás tienen de ellos. A pesar de que quieren que todo sea perfecto y justo, en ocasiones son los primeros en exagerar un hecho o una acusación. Son totalmente inconscientes de hasta qué punto pueden llegar a ser injustos con los demás y con ellos mismos. No quieren sentir y muestran muy de vez en cuando sus sentimientos, porque no saben gestionar esa gran sensibilidad. Tienen miedo de perder el control y parecer imperfectos a los ojos ajenos. De hecho, pueden aparentar ser fríos e inaccesibles. Así creen, y de paso los demás también, que nada les afecta. De este modo, son incapaces de establecer relaciones íntimas satisfactorias. Estos adultos, antes de darse un capricho, deben merecérselo, por haber hecho algún gran trabajo. Se sobreesfuerzan y cumplen con sus obligaciones. Quieren mejorar su rendimiento y no respetan sus límites. Por ello, les cuesta aceptar a los vagos. Creen que sus conocimientos son más importantes que sus sentimientos. Estas personas, cuando llegan a sus límites, pueden ser tajantes, sarcásticos, testaduros e intransigentes. Podrían decir algo así: me cuesta mucho demostrar mis emociones por miedo a no controlar mi sensibilidad. Por eso me mantengo distante y frío. Soy independiente y exigente. Intento ser perfecto. No puedo cometer errores, porque se me aprecia por lo que hago y no por quién soy. En alguna ocasión todos hemos sido rechazados, abandonados, traicionados, humillados o sufrido alguna injusticia. Lo que pasa es que si no sanamos esos daños de la infancia, los seguimos proyectando en la adolescencia y en la adultez. Los seguimos recreando una y otra vez, ya que conforme seguimos creciendo, en nuestro libro se amplían los personajes. Aparecen más y más personas. Seguimos experimentando con amigos, con compañeros, con parejas, en estudios, en trabajos, con retos, con el día a día. Vaya, con otros contextos, otros escenarios y otros personajes, pero permanecen las heridas que otros crearon y el significado que nosotros le dimos. Permanecen nuestras mismas creencias y actuamos para no volver a sentir lo que tanto nos hirió. Pero seguimos repitiendo las mismas emociones porque permanecen en nosotros, porque no supimos y no sabemos liberar esas emociones. Estas heridas nos piden atención, nos piden cura, nos piden sanación, nos piden conciencia para no ser guiados por el dolor. Las heridas no pueden dirigir nuestra vida, nuestras relaciones, nuestros estados emocionales. Incluso podemos creer que no nos dirigen, pero esta dirección es inconsciente. Cuando hacemos consciente nuestra narrativa irracional, podemos empezar a modificar el discurso que nos estamos contando, dándonos cuenta y a su vez ampliando las opciones para que de este modo empecemos a trascender estas heridas, convirtiéndolas en enseñanzas a nuestro favor. ¿Pero cómo? Perdón y amor. Soy consciente de que hay heridas muy, muy duras, pero necesitas perdonar a quien te hirió, porque no era consciente. Esa persona no tenía otras herramientas, no las aprendió. Esa persona también fue un niño y también tuvo una infancia, de la cual probablemente experimentó y sufrió heridas emocionales, heridas que nunca supo sanar, que nunca supo liberar. Las personas que no sanan sus heridas sangran en personas que nunca les hirieron. ¿Esto quiere decir que tienes que tener relación con tal persona? Depende del grado de tu herida y de tu decisión. Perdonar quiere decir que sueltas, que ya no pones energía en algo que no está en tu mano. Quiere decir que pones energía en ti, en sanar, en tu bienestar. Perdonar no tiene por qué ser en una conversación. Perdonar tiene que ver con sentirlo y liberar tu corazón de odio, de rencor, de rabia y de miedo. Cuando hablo de perdonar, también hablo de perdonarte a ti, por todas esas veces que has sido tu peor enemigo y has permitido situaciones o personas tóxicas. También tienes que perdonarte por las veces que fuiste tú quien hirió a otros. Tú también actuaste en base a las herramientas e información que tenías, no podías hacer otra cosa. Perdona y perdónate.
para volver al amor, porque ese es tu estado puro. El miedo no se resiste al amor, porque el amor te ayudará a construirte a ti y cualquier situación que le pongas y actúes con amor. ¿Y qué más? Te lo cuento en el próximo podcast.